Hoy, yo no sé usted, pero hoy es una noche especial. Es una noche donde el Espíritu Santo quiere hacer algo extraordinario. Es una noche donde Él me dice, hoy quiero hacer como yo quiero hacer. Así que yo le voy a pedir a usted que usted permita que usted le dé el control de esta noche al Espíritu Santo. Y te damos gracias, Padre, porque eres bueno, porque nos conoces, porque conoces todo nuestro interior. Gracias, Espíritu Santo, porque pudimos sentirte y sabemos que estás aquí. Sabemos que tú hoy quieres hacer algo, pero también te pido que pongas en el corazón de cada uno de ellos el convencimiento para que puedan ver que eres real y no solamente real, que eres tan palpable, que de ellos puedan decir, de oídas te había oído, mas ahora sus ojos te puedan ver. Te damos gracias, Padre, y te pedimos, Señor, que seas tú a través de mí, hablando a cada uno de ellos y a su espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Me escucho como rara, no sé, como que no es mi voz. Pero bueno, vamos a ver Gálatas 2:20. No sé si tienen ahí la Biblia a mano para que puedan buscar Gálatas 2:20. Y dice así: busqué todos los textos bíblicos que vamos a utilizar hoy, los busqué en Palabra de Dios para Todos. ¿Por qué? Porque me gustan mucho estas versiones que hablan más como nosotros, ¿verdad? Como jóvenes, no tanto Reina Valera, sino muy a lo nosotros. Y dice así: ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y mientras viva en este cuerpo, vivo por fe en el Hijo de Dios, quien me amó y entregó su vida para salvarme. Pero antes, quiero preguntarles, ¿quiénes ya fueron a encuentro? ¿Quiénes no han ido a encuentro? Bueno, ya casi les toca, ¿verdad? Ya casi tenemos encuentro, así que un pequeño corte comercial, ¿verdad? Ya casi tenemos encuentro, así para que usted se pueda anotar. De verdad que le digo que no se va a arrepentir, va a ser una de las mejores experiencias de su vida, ¿verdad que sí? Sí, ¿verdad? Los que ya fueron saben que es una experiencia súper linda y súper enriquecedora. Bueno, les pregunto quiénes habían ido y quiénes no, porque para yo poder decir esto, para yo poder decir, como dijo Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, tienen que pasar una serie de cosas en nuestra vida. Y por lo general, cuando no hemos ido a encuentro, pasamos por muchas circunstancias, por muchas situaciones que van llenando nuestro interior, nuestro ser. Problemas, culpabilidades, ofensas, rechazo, dolor y un montón de otras cosas, ¿verdad que sí? Pero cuando vamos a encuentro, recibimos sanidad. Recibimos sanidad de esas partes donde han sido marcadas. Y es ahí cuando ya, como Pablo, podemos decir, pues ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Porque no crean que Pablo escribió esto de la noche a la mañana. Pablo tuvo que pasar un montón de situaciones para poder él pararse al frente y decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y les hablo un poquito de Pablo. Pablo era perseguidor de cristianos, mataba a los cristianos, ¿verdad? Entonces imagínense la cola de pecados y de cosas que tenía Pablo, ¿verdad? Al igual que nosotros. Por eso hay un antes y un después. Entonces, como les digo, para poder entrar de lleno a esa parte, a ese versículo en especial, tenemos que ver el contexto de por qué tiene que haber un cambio o una transformación para poder pararnos al frente y decir
con toda seguridad, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Porque no es fácil, no es fácil simplemente levantarnos, o usted no se levante diciendo eso en su vida, ¿verdad? Porque es difícil. Pero vamos a leer Colosenses 2:13. Dice así: antes ustedes estaban espiritualmente muertos debido a sus pecados y al no tener la circuncisión en su cuerpo. Sin embargo, junto con Cristo Dios le dio la vida, porque nos perdonó generosamente todos los pecados. Hablar de los que fueron ok, quedamos ahí, ¿verdad? Perdón, ya me perdí aquí. Les dio vida porque nos perdonó generosamente todos nuestros pecados. Cuando vamos al encuentro, Dios perdona todo aquello que nos equivocamos, ¿verdad? Como les digo, vamos a encuentro, pero vamos cargados con una serie de cosas que a veces ni sabemos que tenemos. Pero allá hay una dinámica muy linda, donde sabemos que Dios perdonó todos nuestros pecados, donde entendemos el motivo del por qué Jesucristo fue a la cruz, ¿verdad que sí? Pero los que no, siguen cargando con esas cosas a cuestas, siguen cargando con el rechazo, con la culpa, con la falta de perdón, con muchos pecados. Entonces, dice que antes éramos, ¿qué? Estábamos, ¿qué? Muertos debido a nuestros pecados. Antes, ¿verdad? Antes que conociéramos a Cristo, antes de que supiéramos que Él pagó un precio para el perdón de nuestros pecados, antes estábamos muertos espiritualmente. Vamos a leer también Romanos 8:6. Dice: el que se deja controlar por su mentalidad humana tendrá muerte, pero el que deja que el Espíritu controle su mente tendrá vida y paz. El hecho de que ya algunos de ustedes fueron a encuentro, se dieron cuenta de que Dios nos perdonó de nuestros pecados, no hace que usted venga de encuentro y que ya usted sea un santo o una santa, no, y de que usted ya no va a pecar, ¿verdad que no? Igualmente van a venir y van a seguir pecando, algunos con conciencia, otros sin conciencia, pero lo van a seguir haciendo. Y este versículo me llama la atención porque dice: el que se deja controlar por su mentalidad humana tendrá muerte, pero el que deja que el Espíritu controle su mente tendrá vida y tendrá paz. Podemos venir a encuentros, sí, podemos saber que Dios pagó un precio por el perdón de nuestros pecados, pero si no dejamos que el Espíritu siga trabajando en nosotros, controle todo lo que nosotros tenemos, vamos a seguir muertos espiritualmente. Y esa mentalidad humana se llaman deseos carnales, se llaman amistades, se llaman pasiones, se llaman amigos. ¿Por qué? Porque aunque venimos de encuentro, nos dejamos y sabemos que ya Dios pagó un precio para el perdón de nuestros pecados, seguimos con nuestra mentalidad de querer hacer o de tener esos deseos de hacer lo malo y no darle prioridad al Espíritu que tome control de mi mente, de mi alma, de mi cuerpo y de mi espíritu. Entonces voy a seguir pensando en hacer lo malo, hacer lo malo, hacer lo malo. Esto nos aparta de Dios. Esto nos hace que no podamos escuchar a Dios. Nuestros pecados nos apartan de hacer la voluntad de Dios. Nuestros pecados nos apartan de no poder escuchar a Dios y que Dios no nos escuche. Porque aunque conocemos la palabra, porque aunque conocemos que Dios pagó el precio, seguimos haciendo lo malo. Dice Isaías 59:2: pero las maldades de ustedes
se han convertido en barreras entre ustedes y Dios. Los pecados de ustedes han hecho que Él se oculte y no los escuche. Todos nos vemos muy lindos y muy lindas aquí, pero solo cada uno de nosotros sabe qué hay dentro de nosotros. Solo nosotros y Dios conoce cuáles son nuestros pecados, cuáles son nuestras faltas y cuáles son nuestras debilidades. Pero muchas veces estamos aquí queriendo aparentar algo que no somos. Queremos ser los buenos cristianos que estamos sábado con sábado, domingo con domingo, pero estamos muertos espiritualmente porque el pecado nos aparta de Dios, porque el pecado nos aparta de escuchar a Dios y que Dios nos escuche, y queremos que nos ayude Dios y gritamos y clamamos por ayuda a Dios aquí un sábado, pero apenas salimos de aquí se nos olvidó lo que gritamos y clamamos. Entonces tomamos a Dios como un juego y Dios se cansa también de eso y llega tanto a formar una barrera que ya Dios no nos escucha. ¿Por qué? Porque venís aquí, decís, Dios ayúdame, quítame esto, ayúdame con esto, ya no quiero esto, pero apenas salimos de aquí no dominamos nuestro espíritu, no controlamos, como dice el versículo, no controlamos nuestra mentalidad humana, no la sometemos al Espíritu. No le pedimos a Dios o al Espíritu Santo que sea Él quien controle nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestro ser. Dice Miqueas 3:4: cuando llamen al Señor, Él no les responderá, esconderá su rostro de ustedes por todas las maldades que han hecho. Seguir a Cristo no es fácil. No es fácil. Ciertamente Dios no es que vayamos al encuentro y ya vamos a ser santos, puros, inmaculados, porque no. Pero es un proceso, es un constante proceso de hacer cambios, de conocer, porque ¿qué es lo que pasa? Que ahora a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, ¿verdad? Entonces, es un constante cambio, estar ahí renovando nuestra mente, estar renovando nuestro espíritu, estar pidiéndole a Dios, sabiendo qué cosas son las que me hacen pecar a mí, apartarlas de mí. Qué cosas me hacen caer en mentiras, apartarlas de mí. Caminar viendo y teniendo mi mirada fija en Jesús para poder apartarme del pecado, para no volver a ser un muerto espiritual. Porque cuando dejamos que el mundo o todo no sea el espíritu el que se encargue de dominar nuestra mente, vamos a volver a caer en lo mismo. Entonces, si un amigo me invita a ir a la fiesta y tomar guaro, yo voy a ir, porque mi mente está controlada por el mundo y no por lo que quiere el espíritu. Si mis deseos carnales son ver pornografía y tengo el celular ahí, lo voy a ver en lugar de apartarlo, porque mis deseos están primeramente antes que el espíritu en mí. Dios es un Dios de nuevos comienzos y de nuevas oportunidades, pero como les digo, Dios no le gusta que jueguen con Él. A Dios no le gusta que hoy seamos fríos y mañana calientes. Tenemos que empezar a caminar queriendo hacer lo correcto, queriendo agradar a Dios y no al mundo. Chicos, de verdad, no desperdicien su vida queriendo agradar al mundo y desagradando a Dios. A veces hacemos cosas, cometemos horrores, porque no se le pueden decir errores, por querer agradar al mundo, sabiendo nosotros en nuestra alma, en nuestro espíritu, que lo que estamos haciendo está mal. Pero queremos agradar a nuestros amigos, pero queremos agradar a nuestra familia, pero queremos agradar a tantas personas
que desagradamos a Dios con nuestros actos. Y qué triste, porque al final, tal vez en la emoción, en el vacilón, en el chingue, todo estuvo muy lindo, muy vacilón, pero cuando estamos a solas y nos ponemos a pensar, ¿qué hice? Y nos empezamos a sentir como unas cucarachas sucias y vacías. Y cuando quieras hablar con Dios y Dios diga, no te quiero escuchar. Y es que yo no lo estoy diciendo, ahí dice, cuando llamen al Señor, Él no les va a responder. Esconderá su rostro de ustedes por todas las maldades que han hecho, porque cogemos a Dios en broma, porque queremos burlarnos de Dios, queremos decir, como dicen por ahí el dicho, el que peca y reza empata. Mentiras, mentiras. Si usted sabe que ya hubo alguien que pagó el precio por sus pecados y usted sigue pecando, haciendo el mismo pecado que ya usted sabe que fue perdonado y que sabe que está mal hecho, usted sigue siendo pecador, porque ahora lo está cometiendo con conocimiento. Tal vez antes lo hacía con desconocimiento, pero ahora usted sabe que lo que está haciendo está mal. Así que vuelvo y les digo, no desperdicien su vida queriendo agradar al mundo y desagradando a Dios. Dice Gálatas 5:24, todos los que permanecen en Cristo han crucificado su naturaleza carnal con sus pasiones y sentimientos egoístas. Cuando leía este versículo me acordaba, y es que a veces de verdad que por muchos años yo siempre le he dicho a todos, mi mirada siempre está en Cristo, porque como dice la palabra, el hombre te va a fallar, así que tu mirada siempre tiene que estar en Cristo. Y he visto mucha gente pasar por aquí y he visto muchos venir y muchos irse. He visto muchos santos puros e inmaculados, pero a la larga no eran así. Entonces, el hecho que estés bien, como dice la palabra, mire, el que esté firme, que no caiga. A veces también tomamos a Dios como, mírenme, yo estoy aquí, yo vengo a la iglesia, yo estoy bien, yo no peco, o sea, no nos podemos creer más que nadie, ni creer que a nosotros no nos va a pasar. Más bien tenemos que tratar de ayudar a los demás, no jactarnos de que yo estoy bien espiritualmente, yo estoy con Dios, porque muchas veces muchas personas caen en ese error. Ay, miren, Nancy, ya va a bajar una nube alrededor de ella, de lo santa y pura que es. Y de verdad hay mucha gente así, que son buenos para juzgar, que son buenos para hablar, que son buenos para creerse que están en la gloria de Dios y van en una nube. Se les olvida que la gloria es para Dios y no es para ellos. Se atribuyen un papel que no les corresponde. Dice Gálatas 6:14. Espero, decía Pablo, espero que yo nunca presuma de esas cosas. Solo quiero presumir de la cruz de nuestro Señor Jesucristo a través de Cristo. El mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Qué lindo, de verdad que Pablo pudiera pararse enfrente después de todo lo que era Pablo. Después de ser la persona que era,
un perseguidor de cristianos, un asesino. Poder pararse y tener la humildad. Y yo seguro pienso que Pablo seguramente tenía un buen puesto. Era un buen general, me imagino, para que lo mandaran a hacer lo que él hacía. Y la confianza esa, y que él pudiera decir, es que yo no quiero gloriarme. Él no quiere, dice, espero yo nunca presumir de lo que Dios ha hecho o lo que hace conmigo. Simplemente quiero que vean a través de mí que el Señor perdonó mis pecados, que el Señor me limpió, que el Señor Jesucristo cambió mi vida. Es que no fue Él, fue Jesucristo. Eso es lo que decía Pablo en ese versículo. Espero yo nunca presumir de estas cosas. Espero simplemente, solo quiero presumir, dice, de la cruz de nuestro Señor de Jesucristo. Amén. Romanos 6:11 dice así: asimismo ustedes considérense muertos en cuanto al pecado y vivos para servir a Dios en Jesucristo. Cuando conocemos a Dios, nada vuelve a ser igual. Cuando tenemos un verdadero encuentro con Dios, nada, absolutamente nada vuelve a ser igual. Y Pablo es un claro ejemplo de eso. Y ustedes son un claro ejemplo de eso. Su vida no es la misma después de haber conocido a Cristo. Después de haber ido a un encuentro, sus vidas ya no son las mismas. Pero dice, así ustedes mismos considérense muertos en cuanto al pecado. O sea, ahora, después de conocer a Cristo, decimos que ya morimos de los pecados. Ahora vivimos para Cristo, vivamos para servir. Que cada parte de nuestro cuerpo refleje el servicio de Cristo. Ya no vivimos nosotros en pecado, ahora vivimos para Cristo, pero que seamos reflejo de ese servicio, que nuestras manos reflejen el servicio a Cristo, que nuestro cuerpo refleje nuestro servicio a Cristo, que vivamos para servir a Cristo. Porque a veces es trillado y es gracioso, porque como les decía, muchos de ustedes vienen aquí, están sirviendo a Cristo y usted los ve muy guapos y muy guapas, recibiendo, hablando y queriendo, pero después los ven en los conciertos por allá de música secular y moviendo ahí entonces está reflejando tu cuerpo, tus manos y todo el servicio a Cristo. No, ¿verdad? Porque somos de doble cara, porque son de doble ánimo, porque no saben qué quieren, porque no saben a quién sirven, porque el sacrificio de la cruz no se ha hecho tan evidente en mi vida, que por eso dejamos que nuestra mente nos guíe y no nos guíe el Espíritu. Amén. ¿O me equivoco? Me equivoco, ¿no? ¿Verdad? ¿Quiénes han visto que después de aquí están un día sirviendo y después los ven por allá? Ah, Luis, alza la mano, ¿verdad? No, y es feo, es feo. El problema de esto no es solamente de que estás aquí porque se te da la oportunidad para hacer las cosas bien. El problema es que cogemos a Dios como un vacilón. Y el problema es que como te veo a vos haciéndolo, entonces yo puedo hacerlo y estás equivocado. Es que yo veo que Nancy lo hace, entonces yo puedo hacerlo. No, porque la salvación de Nancy no es mi salvación. La salvación es individual.
porque Nancy lo haga, allá Nancy, si se pierde Nancy es problema de ella, pero yo no, yo tengo que reflejar lo que yo sé, lo que conozco de Cristo y hacer que el Espíritu sea el que domine en mí y no mi humanidad. Amén. Dice Romanos 6:13, no utilicen ninguna parte de su cuerpo como arma de injusticia del pecado. Mejor pónganse al servicio de Dios como personas que han muerto y han resucitado y ofrezcan todo su cuerpo como arma de justicia de Dios. ¿Para qué son mis manos? Para adorar, para exaltar. ¿Para qué son mis pies? Para caminar en rectitud y en justicia. ¿Para qué es mi boca? Para hablar de lo grandioso y maravilloso que es el Señor. No podemos adorar al mundo y adorar a Dios con los mismos pies, con las mismas manos y con la misma boca. Segunda de Corintios 2:14 dice así: demos gracias a Dios, quien por medio de Cristo nos lleva siempre en su desfile triunfal a través de nosotros. Esparce por todas partes el conocimiento acerca de Él como si fuera una suave fragancia. Demos gracias a Dios porque pudimos ir a un encuentro y pudimos conocer de Cristo. Porque aunque andábamos en el mundo, aunque andábamos perdidos, aunque habíamos escuchado de Dios, Él esparció su fragancia para poder atraernos y llamarnos y escuchar de Él y poder tener olor fragante. Dice 2 de Corintios 2:15, nosotros somos el incienso de suave fragancia que es ofrecido a Dios por medio de Cristo. Esa fragancia se esparce entre los que se salvan y entre los que van por el camino de la destrucción. Después de haber conocido a Cristo, Él nos hace su fragancia. Nos hace su fragancia. ¿Para qué? Para donde usted camine, llegue la fragancia de Dios. Para donde usted vaya, sea ministrada la presencia de Dios. Para que otros vean que en usted hubo un cambio y también ellos decidan cambiar. Pero si usted no se llena de esa fragancia, dudosamente va a poder cambiar personas, dudosamente va a poder transformar la vida de otras personas, dudosamente usted va a tener la fragancia de Dios. ¿A qué vas a oler? Usted decide cuál fragancia usted quiere despertar en usted. Dice Romanos 13:14. Mejor revístanse con el Señor Jesucristo y no piensen como piensa todo el mundo, en satisfacer sus propios deseos. Debemos ser el aroma de Cristo. Debemos ser el aroma de Cristo. Debemos reflejar a Cristo. Debemos poder decirle al mundo: hey, es que un día conocí a Cristo y cambió mi vida. Es que un día conocí a Cristo y transformó todo mi ser. Es que un día morí a todo lo malo que había en mí, a todos mis pecados, a todas mis angustias, a todos mis dolores, a todas mis pasiones. Morí a todo aquello que me apartaba de Él para que Él pudiera vivir en mí. Es que entendí que hubo un sacrificio en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados. Dice Salmo 28:7:
El Señor me da fortaleza y es mi escudo. Mi corazón está dichoso porque Él me ayudó y ahora lo alabo con mis canciones. Cuando hayamos pasado la prueba, cuando hayamos podido vencer el pecado, cuando nos consagramos exclusivamente para Dios y para su servicio, podemos decir realmente, como dijo Pablo: ahora ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y mientras vivo en este cuerpo, vivo con la fe del Hijo de Dios. Vivo por Él, porque entendí que hubo un día que Él fue crucificado y que yo y mis pecados fueron crucificados juntamente con Él. Y que ya no debo pecar más, que ya no debo cometer los errores que cometía en el pasado, que debo crecer espiritualmente, que debo poner todo mi ser a su servicio, que debo consagrar cada parte de mi cuerpo a ser instrumento exclusivo de Dios. Muchos ya fueron a encuentro. Muchos ya conocieron a Cristo. Y los que no, hoy es el momento. Muchos, aunque ya conocieron a Cristo, dejaron que el pecado siguiera dominando sus mentes, sus vidas, su cuerpo, su alma y su espíritu. Y hoy el Señor quiere volver a retomar eso, agarrar eso que te ha estado apartando de Él, que no ha dejado que Él pueda escucharte, que te está haciendo no ser un olor fragante para Él. Porque aunque viniste a este encuentro, te has enfocado más en agradar al mundo que agradar a Dios. Porque no has sabido hacer una diferencia o un cambio de chip, de que tu prioridad debe ser Dios, del que va a estar contigo va a ser Dios. Usted y nadie más que usted sabe y conoce qué cosas después de venir de encuentro usted ha seguido haciendo, que usted sabe y siente que no le agrada a Dios, y que sabe y que siente que lo han alejado de Dios, que ya usted no siente eso mismo que usted sentía cuando vino de encuentro, que usted ya no siente o ya no se siente como usted se sentía cuando vino de encuentro, que ya usted no siente la presencia de Dios como la sentía en aquel encuentro. Porque a causa del pecado, a causa de lo que he dejado entrar a mi vida, he creado una separación con Él. Así que hoy está este altar abierto para que usted, si quiere venir a entregarle a Dios y volverle a decir: Señor, quiero sentirme igual, quiero dedicarme exclusivamente a ti, quiero ser olor fragante a ti, quiero que quites de mi vida todo aquello que está ahí, que ha creado una separación entre tú y yo. Así que cuando usted guste pasar, aquí está abierto. No espere que le invite, no espere. Cuando usted sienta, ¿saben? El Espíritu Santo de Dios empieza a hablar y usted va a sentirlo, usted va a sentir, y usted va a sentir que necesita pasar, que necesita hacer algo, que necesita. Deje que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer, no se lo impida. Ven y cambia todo lo que está mal.
entone esta canción si de verdad usted necesita que Dios haga algo en su vida. Pídaselo, que Él hoy va a escuchar, aunque tal vez antes sus oídos estaban cerrados, hoy el Señor está escuchando. Un corazón que te agrade, así.